Hola a todos, hoy vamos a resolver el problema 11 de la sección 2.9 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos, tercera edición de James Stewart. El problema dice lo siguiente: se muestra la gráfica de la derivada f' de una función f. A. ¿En qué intervalos f crece o decrece? B. ¿En cuáles valores de x tiene f un máximo o un mínimo locales? C. ¿En qué intervalos es f cóncava hacia arriba o hacia abajo? D. Enuncie las coordenadas del punto de inflexión. Y E. Suponga que f es continua en f de 0 igual a 0 y dibuje f. Comencemos con el problema A. ¿En qué intervalos f crece o decrece? Al comienzo de la sección 2.9 encontramos que si f' es positiva en un intervalo, entonces f es creciente en el mismo. Y análogamente, si f' es negativa en un intervalo, f es decreciente en el mismo intervalo. Observando el gráfico proporcionado, tenemos que f' es positiva en los intervalos 0, 2, 4, 6 y 8 más infinito. Por lo tanto, f es creciente en esos mismos intervalos. Por otro lado, observemos que f' es negativa en los intervalos 2, 4 y 6, 8, resultando f decreciente en ellos. En el inciso B se pide determinar los máximos y mínimos locales. Como f' cambia de positiva a negativa en x igual a 2 y en x igual a 6, entonces estos dos puntos son máximos locales de f. Por otro lado, como f' cambia de negativa a positiva en x igual a 4 y en x igual a 8, estos puntos son mínimos locales de f. Para determinar la concavidad, debemos tener en cuenta que si f' es creciente sobre un intervalo i, entonces f es cóncava hacia arriba en ese mismo intervalo, y viceversa. Si vemos el gráfico, como entre 0 y 3 f' es decreciente, entonces f es cóncava hacia abajo. Y como de 3 a 6 y de 6 al infinito f' es creciente, entonces f es cóncava hacia arriba. Por otro lado, los puntos donde una función cambia de concavidad son los puntos de inflexión. Entonces tenemos que x igual a 3 es su punto de inflexión, lo que responde el inciso D. Por último, se pide el gráfico de f. Recopilemos los datos que logramos reunir. F es creciente en el 0, 2, 4, 6 y 8 más infinito. F es decreciente en 2, 4 y 6, 8. Además, en x igual a 2, x igual a 4 y x igual a 8, f tiene rectas tangentes horizontales, por ser los ceros de f'. F tiene máximos locales en x igual a 2 y en x igual a 6, y mínimos locales en x igual a 4 y x igual a 8. Además, f es cóncava hacia arriba de 3 en adelante, y cóncava hacia abajo entre 0 y 3. Por otro lado, el inciso nos da el dato de que f es continua en el punto 0, resultando entonces el siguiente gráfico. Y con esto damos por concluido el ejercicio.